La perdurable fascinación por el antiguo Egipto siempre ha arraigado en sus enigmáticos monumentos, y pocos misterios son tan profundos como los que se ocultan bajo las arenas doradas de sus desiertos inmemoriales. Entre ellos, la majestuosa pirámide escalonada del faraón Zoser, una estructura imponente que se alza en la vasta meseta de Saqqara, parecía haber desvelado ya la mayoría de sus secretos. Sin embargo, en el subsuelo de este gigantesco recinto funerario, donde el tiempo parece detenerse y la historia se respira en cada grano de arena, se ha comenzado a desvelar una intrincada red de pasadizos y cámaras ocultas que desafían nuestra comprensión y reescriben los anales de la arqueología. Bienvenidos a La mirada del vigilante. Esta aventura bajo la arena, un testimonio de la incesante búsqueda humana de conocimiento, encontró un inesperado catalizador en el año 1992, cuando la metrópolis de El Cairo fue sacudida por un devastador terremoto. Aquel cataclismo, lejos de ser un mero desastre natural, se convirtió en la llave involuntaria que abrió la puerta a una nueva era de descubrimientos bajo la pirámide de Zoser. La imperiosa necesidad de restaurar y acondicionar el interior de la vasta bóveda funeraria del faraón, una estructura que ya en la lejana época romana había sido objeto de intentos de reconstrucción y restauración, puso en marcha una serie de estudios y excavaciones meticulosas. Al adentrarnos por la entrada de época saíta, datada aproximadamente en el siglo VI a.C., que se abre hacia la zona sur del complejo, nos recibe un pozo de casi 30 metros de profundidad, un abismo pétreo que se sumerge en las entrañas de la tierra. En su parte superior, una bóveda asombrosa presenta bloques de piedra que, desafiando la gravedad, parecen levitar en el aire, una proeza arquitectónica que asombra tanto por su moderna restauración como por el genio de los constructores antiguos. La pirámide de Zoser, con sus aproximadamente 60 metros de altura y más de 100 metros de lado, construida alrededor del 2800 a.C., fecha confirmada por dataciones de carbono 14 en bloques de madera hallados en su interior, es una maravilla de complejidad. Lejos de la aparente simplicidad de pirámides posteriores, su diseño es un verdadero laberinto. Más allá de ese pasadizo principal que conecta la puerta sur con el centro y el pozo funerario, el subsuelo de Zoser esconde una red monumental de galerías subterráneas que se extienden a lo largo de 7 kilómetros. Estas venas pétreas de la pirámide conducen a una miríada de cavidades y habitaciones, algunas de las cuales, tras arduos trabajos de reconstrucción, pueden admirarse hoy en el Museo de Imhotep. Allí, los distintivos azulejos de color azul y los detallados relieves del faraón Zoser, capturado en el acto de la ceremonia del Hepset, un ritual ancestral diseñado para renovar su poder y asegurar su derecho divino a gobernar en el Valle del Nilo, nos hablan de una civilización que entendía la eternidad no como un fin, sino como una perpetua renovación. La inmensidad de este entramado subterráneo, aún con gran parte inexplorada, es una promesa latente de más historias por descubrir. Fue precisamente durante el minucioso proceso de restauración de la pirámide de Zoser, llevado a cabo principalmente en las primeras décadas del siglo XXI, entre los años 2000 y 2010, cuando se emprendieron estudios avanzados, algunos de ellos haciendo uso de la innovadora tecnología del georradar. El objetivo era desvelar la extensión oculta de estas cavidades y túneles, cartografiando el invisible latido subterráneo de la pirámide. Y fue aquí donde aguardaba la gran sorpresa, una revelación que cambió fundamentalmente nuestra percepción de este complejo sagrado. El georradar detectó la inconfundible presencia de pasadizos que se extienden predominantemente en dirección este-oeste, a una asombrosa profundidad de unos 45 metros. Esto es significativamente más profundo que los 30 metros a los que se encuentra el sarcófago principal del faraón, lo que sugiere una complejidad y un propósito hasta entonces insospechados. Desde la zona oriental del subsuelo de la pirámide, a esos 40 o 45 metros de profundidad, se revelaron 3 o 4 galerías subterráneas, arterias pétreas que conectan el corazón mismo de la pirámide con estructuras erigidas en el exterior del monumento, pero aún dentro del vasto complejo. Muchos habrán escuchado a través de guías o paneles informativos sobre los célebres pabellones norte y sur,
hoy parcialmente reconstruidos, que se sitúan en la cara oriental de la pirámide de Djoser. La creencia popular y la interpretación tradicional los habían considerado como meros pabellones simbólicos, representaciones arquetípicas del Bajo y el Alto Egipto. Sin embargo, estos nuevos descubrimientos están desmantelando esa concepción simplista. Jean-Philippe Lauer, el eminente arqueólogo que dedicó gran parte de su vida a Djoser, ya en la década de 1930, había propuesto una idea radical, que hoy cobra un peso inesperado. Estos pasadizos no solo conectan el corazón de la pirámide con estas estructuras exteriores, sino que insinúan un propósito mucho más personal y dinástico. Por ejemplo, el pabellón norte, según esta renovada perspectiva, no sería simplemente un tributo al Bajo Egipto, sino que estaría intrínsecamente vinculado a una de las hijas del faraón Djoser, una princesa cuyo nombre, Inettas, ha sido hallado en textos inscritos. Esta conexión, establecida a través de un pasadizo que, aunque hoy permanece oculto, fue detectado inequívocamente por el georradar del equipo letón, infunde al pabellón una dimensión profundamente personal y familiar. De manera similar, un poco más al sur, el así llamado Pabellón Sur, tradicionalmente interpretado como un homenaje o una reconstrucción simbólica del Alto Egipto o la zona meridional del país, estaría en realidad conectado a otra princesa, otra hija del faraón Djoser, llamada Heteperneti. Esta hipótesis, también avanzada por Lauer hace casi un siglo, dota de una complejidad aún mayor al significado de este laberinto subterráneo de casi 7 kilómetros de galerías, que, asombrosamente, en su mayoría, aún esperan ser exploradas. La promesa de lo que aún yace sin descubrir es inmensa. En el corredor que enlaza el corazón de la pirámide con el pabellón de la princesa Heteperneti, los estudios de georradar han revelado la presencia de 3 rastrillos, unas estructuras que en la arquitectura funeraria del Reino Antiguo suelen anunciar la existencia de una cámara funeraria, una morada final esperando ser desvelada. Pero quizás una de las revelaciones más emocionantes para la historia de la arquitectura egipcia reside en el hallazgo de marcas realizadas sobre el mortero en una de las habitaciones que se abren a este pasadizo detectado por georradar. Estas marcas, grabadas con los venerados títulos de Imhotep, el genio arquitectónico al que siempre se le ha atribuido la construcción de la pirámide de Djoser, son una prueba tangible de su implicación. Hasta ahora, la única referencia explícita a su papel como jefe director de las obras del faraón provenía de los títulos inscritos en la base de una estatua de Djoser. Ahora, su nombre, su huella, está literalmente impresa en las profundidades de la pirámide. Imhotep, cuya genialidad es celebrada en el museo que lleva su nombre, dejó un legado que trascendía la mera construcción. Allí se exhibe una lasca de piedra, una herramienta utilizada en el proceso constructivo de estos mismos enclaves subterráneos, que muestra una serie de tablas marcando la precisa curvatura que debían tener ciertos espacios para soportar y distribuir el inmenso peso de la estructura superior. Estas triquiñuelas arquitectónicas, estas soluciones ingeniosas desarrolladas in situ por Imhotep hace casi 5.000 años, son un testamento a su extraordinario dominio de la ingeniería y la física de su tiempo. Pero la red de pasadizos no se detiene ahí. Se extiende con una lógica que aún estamos comenzando a comprender. También existe un pasadizo que se orienta de norte a sur, conectando con el llamado Enterramiento Sur, un lugar de gran significado ritual adyacente al famoso Patio de las Cobras. En esta esquina sur, un enorme pozo desciende hacia lo que se interpreta como un sepulcro ritual, destinado también al propio faraón Djoser. El georradar, con su mirado penetrante, ha confirmado la existencia de un pasadizo subterráneo que atraviesa toda la vasta explanada, ese patio donde se encuentran las estructuras y formas que antaño se empleaban para la celebración de la fiesta Sed, la sagrada ceremonia del Jebsed, por la cual, como se mencionó, se renovaba de manera mágica la fuerza y la legitimidad del faraón. Este pasadizo, hallado a una profundidad de 40 a 45 metros, une directamente la pirámide con esta significativa parte sur del complejo. Como podemos apreciar, la envergadura de lo que aún resta por investigar y desenterrar en la llanura de Saqqara, bajo la imponente sombra de la pirámide de Djoser, es abrumadora. Cada nueva detección, cada marca desvelada, cada reinterpretación nos acerca un paso más a la comprensión de un mundo que creíamos conocer. Hoy en día, la mayoría de los turistas y visitantes acceden a la pirámide a través de una puerta construida en la época saita, casi 2500 años después de la erección original del monumento. Este acceso se realiza a través de una galería majestuosa, adornada con columnas que, curiosamente, provienen de otro enterramiento, de un patio situado frente a la tumba de Neptimes en el Bubastellón.
Neptimes, un alto funcionario del reinado de Ramsés II, cuya figura es tan relevante que participó en la firma del Tratado de Paz con los hititas y cuya tumba yace junto a la de Maya, la nodriza del mismísimo Tutankamón, es un recordatorio de cómo la historia se entrelaza y cómo el pasado, en Saqqara, es un tejido sin costuras donde las eras se superponen y dialogan en un silencio elocuente. Todo lo que concierne a estas habitaciones y pasadizos ocultos y pasadizos bajo el recinto del faraón Socer es un tema apasionante, un enigma en constante evolución. Si las investigaciones continúan con el mismo rigor y dedicación, es indudable que el futuro nos deparará aún muchísimas sorpresas. La mera idea de que 7 kilómetros de galerías subterráneas se extienden bajo este recinto, conectando el monumento funerario central con otras estructuras vitales de este complejo colosal, hoy en parte cuidadosamente reconstruido gracias a la labor incansable de pioneros como Jean-Philippe Lauer, es testimonio de la magnitud de lo que aún yace por descubrir. Cada centímetro de esos túneles inexplorados, cada sombra en sus recovecos, promete una revelación, un fragmento de verdad sobre una civilización que desde las profundidades del tiempo sigue susurrando su legado. Estas revelaciones nos recuerdan que la historia no es un libro cerrado, sino un pergamino viviente que se desenrolla con cada descubrimiento, invitándonos a mirar más allá de lo evidente, a escuchar los ecos de las noces antiguas y a comprender que el pasado, en su infinita complejidad, sigue siendo la clave para descifrar nuestra propia existencia. La curiosidad, esa chispa inagotable que impulsa la exploración, es lo que nos permite seguir desvelando los misterios que las arenas del tiempo han custodiado celosamente. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices.